Trying to keep it calm, trying to figure out the question. God, how to make it all right. It walks in my room while I'm singing my praise the other night. He said, I'll come back later. Tell me God a lot on your mind. I said, it's not what else. So I was just talking to Jesus. Come over and try. We started talking to Jesus. Gracias, Jesús. Te adoramos en esta preciosa tarde de sábado, Espíritu Santo. Ahora te hablamos a ti, Jesús. Te adoramos a ti, Jesús. Oh, Jesús, precioso Jesús. Amado Dios, poderoso Dios. Soberano Señor y Rey. Digno eres, Señor. Hoy en Aramaraba ya casita torama. Oriba la baribaraba casita torama basita. Precioso Jesús. Hablamos a ti, Jesús. A la María Oriba la baribaraba torama. Precioso Jesús. Precioso Dios y santo Señor. Orilara marabasita tarabara. Permite que en esta transmisión, en esta reunión, podamos crecer y entender más misterios de tu reino para nuestras vidas, Señor. Que nuestro oído se abra, que nuestro entendimiento comprenda y entienda. Que no seamos de entendimiento endurecido. Hablamos a ti, Jesús. Empezamos a hablar a ti, Cristo Jesús. Hablamos a ti, Cristo. Santo, 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 santo. Ori malamarabaya katilarabas. Ori malamarabaya. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Si te daramos que hoy, a través de la adoración, se rompe todo muro en el nombre de Jesús en las mentes, toda opresión, toda fortaleza de duda, de incredulidad hacia la palabra, hacia la enseñanza. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, atamos y reprendemos todo espíritu en los aires, todo espíritu contrario, lo atamos y lo reprendemos. Si la bara casita. Ori malabara casita toroloro bara. Si tu torobora bara casita tarabaliara maya. Ori malabara casita tarabaliara maya. Oh Santo Dios, soberano, Espíritu de Dios. Digno eres. Shinara Maria Ramakasaka. Ori Malamara. Solo a ti, Jesús, adoramos. Solo a ti, Jesús, exaltamos. Bendecimos.
Levantamos en alto tu nombre. Osita tora bala bara bara bara. Osita tora bala bara 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 bara. Bendito Espíritu Santo. Osita tora bara 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 bara. Tira bara bara bara. Espíritu de Dios, bendito eres y santo eres tú. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Bendito Señor, en este momento ponemos en tus manos este tiempo y te damos gracias porque hoy hablarás a nuestras vidas, a nuestros corazones. Espíritu de Dios, gracias, gracias, gracias. Hoy Espíritu Santo, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Dios es bueno. Le damos la gloria a Jesús por esta hermosa tarde. Y me da gusto saludarlos aquí en nuestra reunión de Zoom. Después de una semana que no estuvimos aquí presentes, estuvimos ausentes, ya que anduve fuera. Pero aquí estamos. Gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en esta tarde. Y bueno, hoy traigo un mensaje simple, sencillo y básico que nosotros tenemos que aprender a aplicar todos los días de nuestra vida, porque todos los días de nuestra vida en Cristo, hablando en términos cristianos, vamos a mirar cómo Dios va a comenzar a levantar gente. Vamos a mirar cómo Dios va a empezar a usar personas.
Vamos a mirar inclusive personas que Dios empieza a usarlas más que nosotros mismos, ¿ok? Inclusive si tú eres discípulo, eres creyente y estás comenzando en tu camino en Cristo Jesús o lo que sea, estés sirviendo, siempre tienes que estar abierto a que Dios va a levantar a mucha gente. Dios la va a levantar y los va a poner a servir y los va a usar tremendamente y poderosamente. El problema no es ese, el problema es cuando las personas comienzan a dejar entrar un espíritu, ¿verdad?, de celo, de enojo, de envidia y de menosprecio hacia lo que Dios está haciendo a través de otras personas. Inclusive puede ser hasta un rechazo a lo que Dios está haciendo a través de personas. Entonces debemos entender una cosa, que no somos únicos, no somos artistas tampoco, pero sí tenemos que darnos cuenta que Dios va a utilizar a la gente a la manera que Él quiere. Y tenemos que estar abiertos y gozarnos. La iglesia, el cuerpo de Cristo, no fue fundado con el propósito de que algunos fueran levantados y otros fueran retenidos, ¿verdad?, simplemente como siervos toda su vida, sino que la gente tiene que empezar a entender que tarde que temprano Dios va a comenzar a usar gente. Inclusive si tú estás discipulando a alguien y comienzas a ver que Dios lo usa más que a ti, no permitas que el enemigo comience a meter en tu corazón basura, ¿sí? Porque se puede manifestar con menosprecio, rechazo, celo, envidia, resentimiento de lo que Dios está haciendo a través de una persona. Entonces, si tú quieres reclamarle a alguien, lo primero que le tienes que reclamar, al primero que le tienes que reclamar es a Dios, no a la persona. Amén. Es una de las cosas que siempre he hecho durante mi conversión. Siempre he motivado a la gente a ser usada por Dios y nunca he tratado, ¿verdad?, de controlarlos, nunca he tratado de manipularlos, pero sí darles una guianza hacia su destino para que no cometan los mismos errores que yo cometí en el pasado. Sin embargo, debemos entender que el menosprecio se puede dar de muchas maneras, ¿verdad? Y quiero que vayas conmigo al libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1, un capítulo de la Biblia, un libro de la Biblia que habla de hechos extraordinarios e increíbles y hazañas increíbles que Dios comenzó a hacer a través de los apóstoles y no solo a través de ellos. Y debemos entender una cosa, a veces Dios se revelaba a la gente en conversa y luego se te revelaba a ti, a la persona que estaba en el camino, para dar una cierta dirección. ¿Y cómo se revelaba? Bueno, como lo vamos a ver en este capítulo, que ya lo hemos explicado antes, pero que ahora lo vamos a estudiar a fondo, lo vamos a estudiar con mucho cuidado y mucha cautela, porque Dios protegió a su iglesia de no caer en un punto donde iban a comenzar a rechazar a otros y a menospreciarlos porque no eran de su nación. Recuerda algo bien importante, hasta el día de hoy los judíos ortodoxos son personas que rechazan a otras naciones. De hecho, la Biblia nos dice, ¿verdad?, que ellos tienen como inmundo a los perros, a los marranos, ¿sí? Entonces, todo aquello que no está instituido en su linaje, lo tienen como inmundo. Todo lo extranjero lo vienen teniendo como algo inmundo a su sociedad. Ese es el pensamiento del judío ortodoxo. Recuerda que cuando se empezaron a convertir a la fe de los apóstoles, ellos creían en la circuncisión y los apóstoles comenzaron a predicar la incircuncisión, que ya la fe no venía por circuncidar la piel, sino que venía por la fe en Cristo Jesús.
Y entonces comenzó a haber muchos desvaríos doctrinales cuando se empezaron a convertir muchos gentiles a la fe en Cristo. Los judíos convertidos, ¿verdad?, se comenzaron a levantar en contra de los recién nacidos y los llamaban a que se circuncidaran. Fue lo que pasó con el apóstol Pedro, que él se empezó a juntar con los judíos convertidos para podérselos ganar y comenzó a investir o a llamarle la atención a aquellos que no estaban circuncidados a que se circuncidaran igual que los judíos ortodoxos. Entonces tenemos que entender que ellos guardaron su corazón, ¿verdad?, de no caer en ese grave error que es un error doctrinal, ¿sí? Pero ya no estamos hablando de errores doctrinales, ahora estamos hablando de dones, estamos hablando de ministerios, estamos hablando de creyentes que ya están dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Creyentes que pueden estar menospreciando la esencia de alguien más o el valor de alguien más porque Dios lo está usando de una manera diferente a la suya. Ahora, jamás vas a poder querer ser igual que una persona que es diferente a ti porque tú eres único. Jamás habrá y jamás estará en la tierra una persona igual a ti. Tú eres una persona única. Entonces jamás te debes de estar comparando con otros, porque el estarte comparando con la vida de otros te va a provocar grandes dilemas en tu caminar en Cristo Jesús. Y quiero que vayas conmigo al libro de Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10, versículo 1. Y vamos a leerlo con mucho cuidado, como siempre lo hacemos. Y felicito a los que están escuchando los audios de La Trampa de Satanás, los que escucharon los audios bajo el abrigo. Todo esto es una compensación de lo que estamos aprendiendo y de cómo estamos creciendo en Cristo Jesús. El entender principios de autoridad, el entender principios de no vivir ofendidos, nos van a llevar a una victoria total y completa en Cristo Jesús. Amén. Ahora después estaremos hablando un poco más del perdón y estaremos explicando la esencia del perdón y cuándo es perdón, ¿ok? Pero ahorita vamos a hablar de lo que es el punto de nunca menospreciar lo que Dios está haciendo a través de la vida de alguien. ¿Amén? Si tú te encuentras en un hoyo, en un punto donde te enojas por la palabra profética que Dios le está dando a una persona, entonces hay algo mal en tu corazón. Si tú te molestas porque Dios está haciendo algo a través de alguien, entonces hay un problema en tu corazón. ¿Estoy explicando? Tú no tienes por qué enojarte porque Dios está usando a una persona de manera diferente a la tuya. ¿Sí? Nunca habrá y jamás estará sobre la tierra una persona igual a ti porque tú eres único. ¿Sí? Entonces debemos entender este principio. Jamás caigas en el menosprecio o menospreciar lo que Dios está haciendo a través de la vida de una persona. Porque tú puedes estar entrando en un juego de rechazar lo que Dios está haciendo a través de la vida de una persona, y eso es algo muy, pero muy serio ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios, un rechazo es un rechazo contra él mismo. Recuerda lo que pasó con Saúl. Saúl no rechazó al profeta Samuel, rechazó a Dios. ¿Sí? Todo lo que pasa en nuestra vida cristiana, ministerial, sucede por algo. Amén. Yo recuerdo hace años atrás, cuando yo todavía era discípulo en la congregación donde crecí, y una vez yo empecé a guardar una ofensa en mi corazón porque me llamaron la atención y yo me molesté y comencé a rechazar
y a menospreciar lo que Dios estaba haciendo en mi líder directo. Yo estaba enojado por lo que esta persona me había dicho, cómo me había llamado la atención. Y un día, mientras que yo estaba hincado, yo escuché la voz de Dios que me dijo: no menosprecies lo que yo he puesto en la vida de ese hombre. Ve y humíllate, porque yo haré grandes cosas en tu vida, pero esto será una barrera para que yo pueda hacer cosas grandes en ti. Yo me paré, me levanté y le pedí disculpas, perdón a mi líder. Normalmente cuando una persona se siente ofendida, le echa la culpa a todo el mundo. Él no tiene ningún error, esa persona nunca cometió un error, yo soy el que tiene la razón. Y preocupémonos cuando nos encontramos en ese hoyo de oscuridad en nuestro corazón. Cuando pensamos que nosotros estamos en lo correcto, es cuando más estamos mal, ¿sí? Y debemos entender que Dios va a tratar con nuestra manera de ser y va a permitir, como lo dije anteriormente, que los errores de nuestros líderes saquen lo peor de nosotros. ¿Ven? Entonces, debemos entenderlo. Dios tiene que tratar con nosotros de una u otra manera. Dios tiene que tratar con nuestra vida, tiene que tratar con nuestra manera de ser y aún inclusive con nuestra manera de creer que son las cosas. Entonces, vemos aquí una cosa muy importante. Los apóstoles tuvieron que aprender a ceder a la voluntad de Dios en sus vidas. Esa es la parte más importante de la vida cristiana, que aprendamos a ceder ante lo que sabemos que Dios nos está diciendo que tenemos que ceder. Si yo me estoy resistiendo, entonces yo estoy cayendo en un grave error, ¿sí? Entonces, esto es algo impresionante. Acabo de estar al lado de un apóstol, una persona que se está convirtiendo en un amigo, una persona sencilla, una persona que realmente tengo como 2 meses estoy platicando con esta persona, conviviendo con ella, pero esta última semana tuve el privilegio de conocerlo frente a frente al lado de su familia. Y mientras estábamos platicando de su llamado apostólico, él me empezó a platicar cuando él recibió su llamado apostólico, cómo toda su familia se resistió a eso. Y dice que él soltó eso. A los pocos días toda su familia recibió un trato de parte de Dios, tremendamente. Y dijo esto, dice, ellos no me estaban menospreciando a mí, estaban menospreciando lo que Dios había puesto sobre mí. Días después dice que les habló la familia y le dijo, y se disculparon con él porque habían sido personas que habían estado rechazando lo que Dios había puesto sobre su vida. Y él tuvo que orar para que Dios retirara el trato que estaba sobre ellos. Increíblemente, Dios retiró ese trato de la vida de ellos. Y así es como obra el Señor. De una u otra manera, Dios nos va a hacer entender. Es lo que te quiero decir. Jamás menospreciemos lo que Dios está poniendo en la vida de una persona. Jamás menosprecies lo que Dios está levantando. Jamás rechaces algo que Dios está levantando, porque es un menosprecio y un rechazo contra Dios mismo. Ahora vamos a ver lo que dice en Hechos capítulo 10, verso 1. Ahora vamos a entrar a la historia y la vamos a explicar detalladamente porque es importante que comprendamos lo que Dios está hablando. Amén. Esto a veces no tiene que ver con lo que la persona puede tener. ¿Sí? Una persona puede ser levantada por Dios y esa persona ya haber sido libre de un espíritu de menosprecio, de rechazo. El problema es la gente que le rodea. La gente que le rodea no ha caminado en una total comprensión de que tienen que valorar, honrar y aceptar lo que Dios está haciendo en esa persona. Entonces debemos entender una cosa. A veces es la gente que está
la que no quiere aceptar. Vemos nosotros la vida de Pedro y los otros apóstoles, vemos que ellos, cuando Dios colocaba a alguien para que fuera salvo, para que fuera usado, imagínate qué fue lo que sintió la iglesia cuando Dios levantó a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso acaba de asesinar a Esteban, pero capítulos después Dios lo levanta y lo comienza a usar. Ahora vamos a verlo, a encararlo, ¿sí? Vamos a encarar que realmente Saulo de Tarso, que es Pablo en el futuro, ¿verdad?, enfrentó un espíritu de rechazo a través de Pedro, Juan y todos los apóstoles. ¿Por qué? Porque había un odio hacia él, había un resentimiento. Entonces ellos tuvieron que luchar contra ese espíritu de resentimiento, de enojo y de ira, porque Saulo de Tarso había sido el culpable de la muerte del primer mártir en la iglesia primitiva. Pero ahora Dios lo está levantando. Qué contradictorio, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Aceptar a un ex asesino como un hombre de Dios. ¿Qué es lo que sucede 20 años después? Saulo de Tarso no solo es un predicador, sino que se convierte en un apóstol. Se convierte en un hombre con el diseño de Dios. Y ahora sí, que Pablo comienza, ¿verdad?, a producir en el reino de Dios. Pedro, en una de sus cartas, dice que las parábolas y las historias de Pablo son muy difíciles de comprender, pero que muchos torcieron esas palabras. Pero Pablo empieza a recibir una sabiduría tremenda. Pablo se llama como un abortivo. Mira, escúchame bien. Acabo de estudiar hace poco. ¿Recuerdas? El sucesor de Judas Iscariote fue Matías. Acabo de descubrir hace poco que los apóstoles fue muy probable que se equivocaron en la elección de Matías porque echaron suertes. Que el 12º apóstol era muy probable que tenía que haber sido el apóstol Pablo. Increíblemente, hay un estudio profundo en cuanto a esto. Así es que muchas de las veces nosotros podemos hacer elecciones erróneas por algo que creo que es lo correcto y no necesariamente estamos caminando dentro del margen y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, amén, tener mucho cuidado de no menospreciar lo que Dios ha hecho a través de la vida o está haciendo a través de la vida de una persona, porque si tú te encuentras menospreciando lo que Dios está haciendo a través de una persona, te voy a decir algo así: Dios va a tratar muy duro con tu vida. Eso es algo que no va a ser irreversible. Entonces, deseamos evitar todo ese tipo de cosas. Vamos a ver Hechos capítulo 10, versículo 1. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Recordemos, Cornelio es un romano, un centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vemos un centurión en los evangelios, vemos a un Cornelio en el libro de los Hechos. Hay una similitud con estos hombres, ¿verdad? Porque ambos hombres comandaban ejércitos, eran centuriones, eran hombres generales que comandaban centenas de soldados romanos y los mandaban a guarniciones, los mandaban a campos de guerra, y que ellos eran ahora sí que responsables de la vida de todos esos soldados. Entonces ellos tenían mucha responsabilidad. Pero la Biblia nos dice que este hombre era temeroso de Dios. Ahora, debemos entender algo muy importante. Una persona que era soldado romano no podía renunciar a su papel como soldado con facilidad, porque esto podía costarle la vida a él, a sus hijos y a su familia que estaba a su alrededor. Entonces debemos entender una cosa: Dios tocó a Cornelio para utilizarlo
dentro del palacio de Roma, dentro del ejército romano. Y debemos entender que Dios no hizo que se convirtiera para que su vida fuera arriesgada. Dios lo convirtió con el propósito de que muchos romanos conocieran a Jesucristo a través de su vida. Por eso la Biblia dice que era un hombre temeroso, que hacía limosnas. No había una clara comprensión de lo que era sembrar, por eso le llamaba limosna. Recordemos que los romanos siempre han sido personas religiosas. Versículo 3 dice, vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. ¿Sí? Un ángel de Dios entra donde está Cornelio, a su oficina, a su lugar, donde atiende a la gente todos los días. Y el ángel le habla por nombre, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Recuerda que todo lo que hagamos en la vida para Dios, con el propósito de agradar al Señor, subirá en memoria en la presencia del Señor. Y todo lo que hagamos para honrarlo será recordado en la eternidad, en el cielo. Inclusive los ángeles lo saben, a seres espirituales y divinos que Dios creó para su servicio, los cuales son arcángeles, ángeles, serafines. Todos ellos conocen tu esencia y lo que haces para Dios aquí en la tierra. Así es que tu nombre es conocido en los cielos. Versículo 5 dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Fíjate bien, está dando una instrucción. ¿Por qué? Porque evidentemente Pedro es conocido en el cielo también. ¿Sí? Dios nos da esta clase de visiones, esta clase de revelaciones, donde Dios se revela de manera sorprendente y sobrenatural en nuestras vidas. Dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Versículo 6 dice, este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Dios jamás se puede saltar una autoridad delegada, jamás, porque está en contra de su naturaleza divina. La naturaleza divina de Dios es respetar lo que Dios ha colocado en la tierra. Y si Dios ha colocado a alguien y Dios le ha dado a ese alguien un papel fundamental, tenlo por seguro que Dios va a usar a esa persona para hablarte. Y si tú menosprecias lo que Dios habla a tu vida a través de esa persona, no es un menosprecio contra esa persona directamente, sino contra Dios mismo. Dice, esta posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel, ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistía. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistía. Escucha bien, Cornelio es un hombre de autoridad y es un hombre que tiene que humillar su corazón a la posición de siervo y manda a uno de sus criados, dice, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. ¿Ok? Nosotros tenemos que comprender que hoy en día contamos con algo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios lo permitió. Y si Dios nos ha permitido tener eso, es con el propósito de que podamos conocerlo cara a cara. Si la voz de Dios nos está revelando en nuestras vidas audiblemente, es porque no estamos siendo humildes con lo que o al que Dios nos envió para escuchar su voz a través de él. Escucha bien. Cornelio entendió que esta iba a ser la única vez que iba a escuchar a un ángel hablarle. Él había recibido una instrucción. Ve y párate enfrente de Simón Pedro
en la casa de Simón el curtidor, porque ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y evidentemente, instantáneamente, como de forma de microondas, ¿eh? Cornelio agarró y le contó a todos sus servidores, porque los empezó a preparar a lo que iba a venir. Y debemos de tener ese corazón tan sencillo. ¿Qué fue lo que pensaron los servidores al escuchar el testimonio de Cornelio? ¿Pensaron que estaba loco? ¿Pensaron que por qué Dios no se le había revelado a ellos y nomás a Cornelio? ¿Qué estaba pasando con Cornelio el romano? Ahora Cornelio, nuestro jefe, nos está diciendo que un ángel del cielo vino y le contó lo que tiene que hacer. Se me hace que ya se le chispoteó. ¿Pudieron haber pensado eso? No. Dice la Biblia que él les contó todo. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que comprender hoy en día. Cuando Dios le habla a una persona, no es para que te enojes, ni te molestes porque Dios le está dando a esa persona. Tú tienes que ser como el corazón de un niño que platica las cosas como son. Acabo de estar en un lugar donde la gente es como corazón de niño, ¿sí? Yo les platicaba algo que Dios me está hablando y con un corazón humilde y sencillo comenzaban a gozarse y alegrarse por lo que ellos creían que estaba saliendo de mi boca. Porque cuando tú escuchas el testimonio de alguien que escuchó la voz de Dios y te lo platica, pero tú no lo estás escuchando, te platica, pero tú no lo estás escuchando, lo que te hace parecer a Dios es la fe con lo que crees. Y eso manifiesta una obra extraordinaria a tu vida en la que Dios se va a manifestar de una manera tremenda y diferente a tu vida. Pero si no eres sencillo de esa manera, Dios va a retirarlo todo. Dios lo va a quitar todo. ¿Por qué? Porque no está haciendo como estos servidores. Estos servidores tuvieron la capacidad para creerle a Cornelio y aún obedecer lo que Cornelio les estaba contando como un testimonio. ¿Por qué? Porque aquí pasa algo bien, bien tremendo. No importa si tú eres de la misma familia, de la misma casa. Es importante comprender que si Dios está eligiendo a alguien, tú no tienes que menospreciar lo que Dios está haciendo a través de ese alguien. Porque si no, porque si tú lo estás haciendo, ¿verdad? No está haciendo como el corazón de tus servidores. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, fíjate bien, ya van los servidores por el camino. ¿Ok? Dan el paso de fe de creer. Dan el paso de creer y de ir. No de juzgar, no de criticar. Simplemente están creyendo que Dios le habló a Cornelio. Pues dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad y Pedro subió a la azotea para orar cerca de la Ojo con esto, ¿eh? Se te va a revelar a ti si no estás creyendo lo que Dios está hablando a través de alguien que Dios eligió para tu vida. Increíble. Pedro se sube a la azotea y ahí, en la azotea, fíjate bien, dice, versículo 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Ahí está Dios, trayendo un éxtasis espiritual, una manifestación sobrenatural. Yo creo que todos queremos una manifestación de parte del Señor. Queremos que Dios nos hable. Queremos que Dios se manifieste. Queremos que Dios traiga algo extraordinario en nuestras vidas y que nos hable de manera diferente a la que nos está hablando en este momento. ¿Sí? Pero si Dios eligió hablarnos de una manera, ¿por qué vamos a pelear con Dios? ¿Por qué vamos a rechazar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? ¿Por qué vamos a menospreciar la manera en que Dios nos quiere hablar? Dios cambia
ciertas estrategias hacia nuestra persona. Dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto. A ver conmigo. Vio el cielo abierto. ¿Quién abrió el cielo? Cornelio. Sus servidores abrieron el cielo para que Dios hablara a una cabeza principal de la iglesia, que era el apóstol Pedro. Pedro viene a ser la cabeza principal de la iglesia primitiva. Entonces Dios tiene que hablarle a Pedro, porque de Pedro se van a levantar sarmientos evangélicos, de creyentes que viven por la fe y que le creen a Jesús. Dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Un gran lienzo. Ahora, recuerda, los judíos piensan que los animales con pezuña, las águilas, todo ese tipo de animal que ahora en China se los comen, son inmundos ante sus ojos. Los perros son inmundos, los gatos creo que también son inmundos. Hay animales que los judíos piensan que son inmundos, ¿sí? Ahora, cuando Dios le muestra esta visión, le muestra un lienzo con animales inmundos al pueblo de Israel. Porque lo primero que Dios le tiene que mostrar a Pedro es que él tiene que renunciar a las antiguas tradiciones de la ley del Antiguo Testamento para poder aceptar lo nuevo. ¿Ok? Y hay veces que tenemos que renunciar a cosas religiosas de nuestra vida o cosas que yo pienso que se tienen que hacer de esa manera, ¿verdad? Hablando de manera doctrinal, hablando de cosas que yo creo que deben de ser así, que no están adaptadas a la palabra del Señor, nuevo testamentarias o de gracia, ¿sí? Y que yo pienso que así es como Dios tiene que actuar, y tenemos que entender que Dios no actúa a nuestra manera, ¿ok? Ahora mira lo que dice, versículo 12, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo, ¿sí? Reptiles, serpientes, cuadrúpedos, aves, ¿verdad? Cocodrilos, ¿verdad? Cualquier tipo de reptil que tú te puedes, lagartijas, todo eso es inmundo para el pueblo de Israel. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Esto no significa que vamos a comer cosas de nuestro desagrado. Pero vemos aquí una cosa muy importante. Dios le comienza a mostrar a Pedro que tiene que matar y comer estos cuadrúpedos, estos reptiles. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Parece una pesadilla, parece que Pedro tiene tanta hambre que está soñando algo que tiene que ver con comida, pero el sueño que está teniendo no es una visión muy agradable. Son animales que están en contra de la ley judía. ¿Por qué? Porque Pedro estaba luchando con su dogmatismo, con sus ideas antiguas testamentarias, y no estaba aceptando ciertas cosas. Ahora, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Dios le está hablando a través de la comida, pero también lo está preparando en el espíritu para entender lo que viene al ministerio evangélico, al ministerio de la iglesia primitiva. Volvió la voz a la segunda vez y le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Pedro estaba menospreciando algo que Dios había limpiado, pero Dios estaba mandando una escena que tenía que ver con la comida. Ahora, ¿por qué Dios le está diciendo lo que Dios limpió, no lo llames tú común? ¿Por qué? Porque para los judíos, los romanos, los gentiles, todas las comunidades que estaban alrededor de Israel, que no eran judías, eran inmundas, porque no comprendían la ley, porque no creían en la ley, ¿sí?
Y eso los hacía que ellos rechazaran a toda idea extranjera. Okay, recordemos que las ideas extranjeras traían ideas idólatras. Amén. Estaba estudiando la vida de un rabino. Una persona le preguntó a este rabino, le dijo, ¿por qué si Dios odia tanto la idolatría, por qué Dios la permite? Entonces el rabino dio una explicación que yo me quedé totalmente sorprendido. El rabino dijo esto, dijo, no puede haber una recompensa de Dios si la persona idólatra no se encuentra rechazando la idolatría y poniendo a Dios como el primero en su vida. La idolatría existe, número uno, porque Dios quiere que el hombre utilice su libre albedrío para elegirlo a él. Amén. Entonces es una cosa muy interesante. ¿Ok? Dice, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú como. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo se volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaban por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por su sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. ¿Qué eran? Eran 3 lienzos, 3 hombres. 3 hombres que él tenía que no menospreciar porque Dios los estaba enviando. Esa es una de las cosas con las que el hombre batalla hoy en día. El hombre no está dispuesto a aceptar lo que Dios está haciendo a través de una persona. ¿Y qué es lo que hace? Pone barreras de menosprecio, pone barreras de enojo, de odio, inclusive de resentimiento contra Dios, y diciéndole a Dios, Dios, ¿por qué no lo haces mejor a través de mí? Porque yo lo puedo hacer mejor. Y escúcheme bien, Dios no puede quitar a alguien por tu capricho. Dios va a dejar a esa persona para probar tu corazón. Aunque tú hagas las cosas mejor, Dios te va a dejar a esa persona porque hay cosas en tu corazón que tienen que ser tratadas. Y mientras tú no lo aceptes, tú estarás peleando contra Dios. Entonces tenemos que entender una cosa muy importante. Nosotros estamos caminando en la fe en Cristo Jesús con el propósito de que muchos se conviertan y sean usados poderosamente por Dios, inclusive más poderosamente que nosotros mismos. Amén. Eso es algo que tenemos que entender. No podemos menospreciar a alguien o algo que Dios ha puesto en alguien, porque estamos menospreciando a Dios. Y si mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Versículo 20, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Mira lo que Dios está hablando aquí. Y abre tu corazón, abre tu espíritu para entender. Lo que Dios ha enviado a tu vida, lo ha enviado porque está, ¿sí?, relacionado a ti. No hay otra persona que te pueda dirigir de una manera tan efectiva como las personas que Dios ha puesto por encima de ti. ¿Digo? Eso es algo que tú tienes que comprender. Yo lo tengo que comprender. ¿Sí? Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, fíjate bien, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope.
Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Ahora, vamos a ver que el menosprecio se pudo haber dado de las dos caras. Cornelio, un hombre rico, millonario, que contaba probablemente con una mansión o con un palacio porque los centuriones eran ricos. Por otro lado, un hombre que porta un llamado apostólico, que básicamente está huyendo de la persecución en contra de los cristianos, pero tiene un manto de parte de Dios. Tenemos un rico y tenemos a un llamado. Cuando los dos se juntan, a lo mejor cuando él vio a Pedro, dijo, este es el apóstol, el Simón Pedro que me dijo el ángel. Él tuvo que hacer a un lado la actitud de menosprecio para poder aceptar a este hombre que estaba viviendo una era de persecución. Y Pedro, por su lado, estaba en la cúspide de menospreciar a un hombre que era inmundo ante su nación. ¿Sí? Había dado muchas cosas al pueblo judío, pero no era judío, era romano, era opresor, era parte del linaje de hombres asesinos que habían asesinado a muchos judíos. Entonces, ambos, ¿qué tuvieron que hacer? Ser humildes y entender la posición del uno y del otro. ¿Por qué? Porque Dios le habló de Cornelio y Dios le dijo, yo ya lo limpié. Y el ángel de Dios le dijo a Cornelio, te mando a un hombre elegido para que entiendas que no es cualquier hombre y que no veas su apariencia. No veas si no tiene la economía que tú tienes. Yo lo envío para que te diga las palabras que tú tienes que escuchar. Escúchame bien, ambos tuvieron que cuidar de no menospreciarse el uno y el otro. Así te lo digo. Así que tenemos que entender, en el reino de Dios, no es la posición natural la que te pone por encima de alguien, sino el llamado sobrenatural que está por encima de toda la creación. ¿Me estoy explicando? Por eso dice la Biblia que él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y a unos llamó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Voluntad divina, voluntad humana. Pero Dios está eligiendo a este para que este lo consolide. No puede haber una conciliación sin un manto apostólico sobre la vida de alguien. ¿Qué fue lo que Dios hizo en la vida de Cornelio? Cornelio tuvo que ser consolidado a través del llamado apostólico de Pedro. No podía ser de otra manera. Definición. Definición. ¿Cuál es la definición? Escucha, aprende y Dios estará contigo. Escucha, aprende y Dios estará contigo. Escucha y escucha y ambos harán algo grande ante el reino de Dios. Dice el versículo 25, 24, dice, el otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Qué humildad tan tremenda la de Cornelio. Qué cosa tan bonita. Tengo por seguro que las visiones se van a acabar, las revelaciones se van a acabar si no tenemos el corazón de Cornelio. ¿Quieres que Dios se revele? Mantén tu corazón como Cornelio. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, ¿qué? Adoró. ¡Wow! ¿Qué es la primera reacción que tiene una persona ante algo que Dios ha puesto? Lo primero es que le agradeces al Señor, porque Dios envió a alguien para bendecirte y darte algo que no tenías. Dios no va a mandarte algo si no estás preparado. Dios tiene que utilizar a alguien que ha pasado por pruebas para poderte pulir y darte lo que tiene para ti. Si no estás listo, ¿sí? Dios no te va a dar más. Dios no te va a soltar más. Dios va a retener lo que te está dando
hasta que entiendas que todo lo que pone Dios lo hace porque Él lo ha hecho en su perfección. ¿Qué hizo Cornelio? Se postró y adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Bueno, creemos una cosa muy importante. Cornelio no sabía del evangelio, no conocía de Dios, no conocía quién era Jesús. Por eso está el apóstol, porque el apóstol está ahí, es un personaje que está ahí para instruirlo, enseñarlo y dirigirlo. Pues yo creo que cuando vio a Pedro, pensó que Pedro era otro ángel, ¿verdad? Viviendo en carne. Pero Pedro lo levantó porque Pedro está mostrando que el que se merece la honra es Dios. Él tiene un manto apostólico, pero le va a presentar a Cristo como su Salvador. Versículo 27 dice, hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¡Wow! Pedro tuvo que ser tratado por Dios porque Pedro, si no hubiera tenido esa visión, habría menospreciado. ¿Y cuál es el consejo que yo te doy? Nunca menosprecies lo que Dios está haciendo a través de una persona. Admira lo que Dios está haciendo a través de una persona. Porque si admiras, vas a servir con excelencia. Y si sirves con excelencia, escúchame bien lo que te voy a decir. Dios te va a dar lo doble que a esa persona. Pero si no lo sirves bien, Dios te va a quitar inclusive lo que te ha puesto en tus manos y lo va a reducir. Aunque la Biblia nos dice que los dones y llamamientos son irrevocables, entendamos que a Geisi no se le dio otra cosa más que lepra. Escúchame bien, una persona que no admira lo que Dios ha hecho en una persona, no lo va a servir con excelencia. Y si no lo sirve con excelencia, va a ser un Geisi, un ex servidor de Eliseo. Geisi pudo recibir 4 veces más que Eliseo, pero no lo recibió porque no sirvió con excelencia a Eliseo. Elías pasó y transfirió la doble porción a Eliseo, pero Eliseo no tuvo a quién dársela. Eliseo se fue con la unción a la tumba, que cuando llegó un muerto, lo tocó, revivió. Eso es increíble. Por eso nosotros tenemos que transferir la unción a las personas que vienen detrás de nosotros. Y lo he dicho una y otra vez, ¿sí? Dios le da unción a la gente a medida que van soportando las pruebas. Y eso nos habla de años, décadas que tiene que ver con mucho carácter. Pudo haber muchos errores. Pedro tuvo errores, negó a Jesús 3 veces. ¿Verdad? Le cortó la oreja a Malco. Era un hombre violento, pero sin embargo, Jesús lo había elegido como la roca que es Pedro. Lo volvió a renombrar cuando se regresó a los peces y le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas y ve y consolida a tus hermanos. ¿Por qué? Porque Dios había puesto a Pedro como cabeza de la iglesia primitiva. Los primeros 100 años del cristianismo, Pedro que tuvo que estar al frente de la iglesia primitiva, sufrió persecución, sufrió toda clase de cosas, sufrió bendición. No quites mérito al apóstol Pedro. Pedro soportó, se pudo haber alterado, pero permaneció. Amén. Pudiéramos tener 30, 40 años sirviendo al Señor y tenemos que verlo de esta manera. ¿Cómo es que esa persona ha soportado 30 años sirviendo al Señor? Tiene defectos, tiene errores, tiene esto, pero los defectos y los errores de esa persona que ha soportado tanto no son una excusa
para menospreciar lo que Dios está haciendo a través de esa persona, porque Dios te va a permitir ver los errores de esa persona para sacar lo peor de ti, para saber lo que hay realmente en tu corazón. Vemos aquí Pedro otra vez, siendo usado. Pedro pudo haber menospreciado a Cornelio, porque la postura apostólica es mayor que la postura humana. Escúchame bien, eso es algo que el ser humano tiene que entender. Lo que Dios da para la iglesia, para que la iglesia se sostenga y la humanidad crea en él, que son los 5 ministerios, es mayor que una postura de presidente, de gobernador, de ingeniero, de doctor o de lo que tú quieras. Los 5 ministerios tienen mayor valor ante los ojos de Dios que una postura humana, que aunque tienen una autoridad delegada, la postura divina que viene de Dios es mayor todavía. Por eso Dios tuvo que conectar a Cornelio con el apóstol Pedro. Pero Pedro le está diciendo claramente, no tengo que menospreciar ni decir mundo algo que Dios ha limpiado. Vine sin replicar. Fíjate bien, la palabra replicar es vine sin menospreciar, vine sin criticar, vine sin dudar, vine sin enojarme, vine sin quejarme. Lo que pasa con muchas personas que Dios está levantando. Dios los está poniendo a alguien que los dirija, pero están replicando. ¿Por qué replicas ante algo que Dios te está enviando? ¿Por qué replicas? Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Pedro les hace la pregunta. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Versículo 32. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Pedro pudo haber menospreciado a Cornelio. Cornelio pudo haber menospreciado a Pedro. Sin embargo, ambos entendieron que Dios no hacía acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos porque Dios está predicando. Y nosotros somos testigos de que Jesús mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de todos los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibiesen, cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los
fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase, porque los que los oían hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sea bautizado estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Qué increíble enseñanza. Qué increíble palabra de poder podemos ver aquí. Pero escúchame bien. Pedro tuvo que entender que él no podía menospreciar la vida de nuevos creyentes. Cornelio tuvo que entender que él tenía que despojarse de su posición económica, de su posición gubernamental o lo que fuera su posición, y tuvieron que aceptarse el uno al otro y entender que el principio de Dios es aceptar lo que Dios está enviando. Aprende a aceptar lo que Dios te envió, porque si no, pasarás por pruebas muy dolorosas y no te recomiendo estar menospreciando lo que Dios ha puesto a tu vida, a tu familia y a tu ministerio. Vamos a ver lo que dice, vamos a ver otros versículos. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Okay? Increíble. Pablo le está hablando a Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo tenía una edad juvenil, 22, 25 años, ya estaba pastoreando. Lo enseña a que tiene que tener ciertas conductas en su vida, pero le está diciendo: nadie tenga en poco tu juventud. Amén. Esto se puede aplicar a ministros jóvenes, ministros que tienen poco en el ministerio. Versículo, Proverbios capítulo 14, verso 21. Peca el que menosprecia a su prójimo. Ahí está. Peca el que menosprecia a su prójimo. Otra vez te lo leo. Proverbios 14, 21. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Obviamente el versículo te está hablando de un menosprecio a la gente que no tiene. Tú puedes estar menospreciando a alguien que tiene un llamado del Señor, pero que tú te puedes estar creyendo más inteligente que esa persona o que has logrado más. Mucho cuidado, porque estás menospreciando a Dios y estás pecando contra Dios. ¿Ok? Voy a terminar con esta nota que yo escribí. En Centro Cristiano Avivamiento no menospreciamos. De hecho, te voy a decir algo. Desde los 30 años que tengo sirviendo al Señor, todos los discípulos que he tenido discípulos jóvenes, uno que se llama Noé, otro Jonathan, muchos discípulos en Aguascalientes, otros en Juárez, que de alguna manera me siguen conociendo y me siguen mandando mensajes hasta hoy en día. Una de las cosas que me dicen es: siempre te admiramos por tu manera de empujarnos a lograr nuestro cometido. Una de las cosas que Dios ha depositado en mi vida es nunca menospreciar lo que Dios puede hacer a través de otra persona. Inclusive siempre he empujado a la gente en convertirse en lo que Dios quiere que ellos se conviertan. Jamás me he sentido menor, jamás he sentido inseguridad de alguien, que porque Dios lo está usando de una manera diferente a la mía, jamás. Y eso mi esposa está de testiga. Jamás me he sentido invadido o me he sentido que estoy compitiendo con alguien porque Dios lo está usando de una manera diferente a la mía, jamás. Los discípulos que he tenido lo saben y me lo han dicho. Y ha sido algo que siempre he tenido. Siempre me he alegrado, no solo de palabras, sino de corazón. Porque cuando tú te alegras de lo que Dios está haciendo en alguien, no nomás lo dices, lo apoyas, estás con Él en todo.
Estás trabajando al lado de esa persona, hombro con hombro, porque las palabras se las lleva el viento. Yo he estado cerca de gente que me dan una puñalada por la espalda. Dicen, yo estoy contigo, pero a la mera hora me dejan solo. Escúchame bien, te voy a decir una cosa muy importante. El ir hombro con hombro al lado de alguien es trabajar a su lado, es no menospreciar lo que Dios le ha dado. ¿Sí? Eso es algo que siempre he tenido. Lo he hecho con todos los que están aquí. Con cada uno de ustedes. Los he empujado para que logren lo que Dios quiere que ustedes logren. Pero hay de nosotros si menospreciamos lo que Dios está haciendo a través de la persona que está por encima de nosotros. Y eso me convierte a mí en una persona que está trabajando en una función apostólica. Porque una persona que trabaja en una función apostólica empuja a otros, no los detiene. No los jala para que no cumplan su cometido, los empuja para que lo logren. Pero eso sí, te voy a decir una cosa, es importante que cada uno de los que estamos aquí, que tú, ante esta función apostólica, aprendas a rendir cuentas para que Dios te bendiga más en tu ministerio, en tu familia, en tu hogar y en tus finanzas. Así te lo pongo. Y escúchame bien, jamás caigas en el error de menospreciar como pudo haber menospreciado a Cornelio a Pedro, o Pedro pudo haber menospreciado a Cornelio, porque aquí en su carácter, Pedro tuvo más oportunidad de menospreciar a Cornelio. ¿Por qué? Porque era el grupo romano el cual estaba crucificando y el cual había crucificado a Cristo. No habían hecho nada para detener la crucifixión de Jesús. ¿Tú crees que Pedro no tenía resentimiento? ¿Por qué estás hablando, Señor, a un soldado de aquellos que te mandaron a crucificar? Porque Dios todo lo hace por función. Y Dios estaba escogiendo a Cornelio por algo. Y estaba escogiendo a Pedro para enseñar a Cornelio. Entonces Cornelio se convirtió en discípulo de Pedro. Escúchame bien, no habla más de la historia de Cornelio. Pero yo creo que Pedro hizo muchas visitas a la casa de Cornelio. Creo que lo discipuló, lo enseñó, lo instruyó y lo envió. Escúchame bien. Y Cornelio, durante todo su cristianismo, tuvo que aprender a ver a Pedro como un padre natural, un padre espiritual, y tuvo que aprender a respetar al apóstol Pedro. Y Pedro tuvo que aprender de las tradiciones romanas, porque Dios los iba a utilizar para que muchos romanos se convirtieran a Cristo. Porque Dios es Dios de toda la tierra. Y Dios tiene que usar estrategias a través del ser humano para llegar a otras naciones, a otras comunidades, a otros ideales, a otras culturas. Aquí no nos tienen que dividir las culturas ni las carreras. Nada nos tiene que dividir, porque hay un plan divino y comienza desde la cabeza apostólica hasta los 5 ministerios. Punto. Aquí lo dice en la palabra del Señor. En Centro Cristiano de Avivamiento no menospreciamos los dones ni talentos de otros. Inclusive nos alegramos con sinceridad de sus logros y los apoyaremos porque eso viene de Dios. Es una de las cosas que el Señor ha hablado en mi vida. Personas que se levanten debajo de ti las vas a apoyar, las vas a impulsar, las vas a empujar, no las vas a detener, las vas a empujar para que yo cumpla mi cometido a través de su vida. Así es que tengo una tarea muy, muy difícil de parte del Señor. Yo la pedí, Dios me la dio. Y los que están a mi alrededor tienen que aprender a aceptarlo. Punto. Número 1, siempre enseñaremos a otros a vencer y a conquistar. 2, les mostraremos que ellos pueden lograrlo también. Así es que ahora los ministerios de Aguascalientes, Juárez, Alburquerque y otros ministros que se van a añadir a este ministerio deben entender un principio muy importante de Centro Cristiano de Avivamiento. No estamos para retenerte ni jalarte, sino para impulsarte.
para que logres tu cometido. Y ahorita, si Dios nos ha permitido ser 3 iglesias, 3 ministerios, 2 en México, uno en el sur, uno en el norte de México, otro en el norte de Estados Unidos, Nuevo México, porque Dios ha mostrado más ministerios. Pero ahorita el Señor quiere que estos 3 ministerios trabajen como uno solo, trabajen hombro con hombro, para que Dios pueda añadir más y podamos funcionar en varias tareas que vamos a estar haciendo, no solo en Estados Unidos y México, sino en todo el mundo. En todo el mundo. Dios ya está abriendo las puertas de las naciones. Ahora que estuve en Guatemala, el Señor me dijo, prepárate, porque como aceptaste Guatemala, te voy a abrir Europa, te voy a abrir otros países donde vas a plantar iglesias y vas a enviar a tus servidores más fieles a trabajar allá, a servir y a supervisar ministerios. Yo no puedo enviar a alguien que no está siendo fiel. Yo no puedo enviar a alguien que no va hombro con hombro conmigo. Tenemos que entender que Dios es el que está haciendo esto. Pero, escúchame bien, jamás menosprecies lo que Dios ha puesto en tu vida porque lo estás menospreciando a Él. Escúchame bien, vienen cosas tremendas. Vienen cosas tremendas. Dios ha estado hablando cosas tremendas para el Centro Cristiano de Avivamiento. Cosas tremendas. Cosas en las que Dios está abriendo puertas sobrenaturales. Pero si no estamos trabajando hombro con hombro, yo le digo al Señor, Señor, cumple tu propósito. Si a esto me llamaste, Señor, yo te pido que mantengas esto en mi vida, en mi ministerio, en el ministerio en el cual estás forjando para que todos funcionemos de la manera en que tú quieres que funcionemos. Señor, que ninguno quiera competir con el otro, que todos estemos trabajando hombro con hombro como uno solo, pero trabajando en la función que tú has puesto como ministros, apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros. Porque los 5 ministerios tienen que caber dentro de este ministerio. Este ministerio el Señor lo reveló hace muchos años. El Señor reveló que este ministerio iba a crecer en gran manera. De hecho, este libro que tengo aquí, cuando Centro Cristiano de Avivamiento fue fundado, este libro el Señor me dijo que lo comprara. Cómo plantar iglesias en el siglo XXI. Es lo que está pasando ahorita. Es lo que está sucediendo. Este libro ya tiene más de 25 años en mis manos. Está subrayado, leído, porque yo sé que va a suceder y está sucediendo. Está sucediendo. Debajo del ministerio apostólico del Centro Cristiano de Avivamiento se van a levantar otros apóstoles, otros pastores, otros evangelistas, otros maestros, otros profetas. Pero si no están siendo fieles a lo que Dios depositó hace más de 25 años, no va a pasar a través de ti. Simplemente no va a pasar, porque Dios no apoya la infidelidad y deslealtad. No lo apoya. Entonces, es tiempo de abrir nuestro corazón a lo que Dios va a hacer. Es tiempo de abrir los tiempos del Señor en nuestras vidas. No puede caminar, ¿verdad? Un ser de 2 cabezas es algo inhumano. No, un ministerio no puede caminar con 2 cabezas al frente. Siempre tiene que haber una cabeza. Y debe haber un Eliseo, un Elías, un Eliseo. Y un Eliseo que tarde que temprano va a tomar posturas ministeriales dentro del ministerio. De eso estoy hablando acerca de esto porque es importante. Hemos estado hablando del libro de Bajo el Abrigo. Yo espero que lo hayas escuchado. En obediencia, yo declaro bendición a tu vida si es que estás siendo obediente a lo que estoy pidiendo. Y todo lo que estoy pidiendo, no lo estoy pidiendo por mi cuenta, sino porque Dios me está diciendo que ponga estas tareas. La trampa de Satanás es otro libro extraordinario que nos habla de las ofensas. La traición comienza con las ofensas, las barreras.
una barrera, un aislamiento, es el principio de una traición. Tengamos mucho cuidado con eso. Jamás nos podemos aislar. En el ministerio en Cristo Jesús no puede haber aislamientos. Tiene que haber comunicación. Tiene que haber pláticas. Tiene que haber perdón. Tiene que haber reconocimiento cuando alguien se ofendió. Yo te ofendí en esto, te pido perdón. Tanto de uno como del otro lado tiene que haber eso. Amén. Entonces, así suceden las cosas. Vamos a orar en este momento. Yo le sigo pidiendo al Señor. Yo en las madrugadas me levanto, me postro, oro por el ministerio del Centro Cristiano de Avivamiento. Oro por este ministerio, que Dios no permita que Satanás se meta en este ministerio. Estoy cerrando las puertas al diablo a través de la oración, a través de la intercesión. Nadie es perfecto. No somos perfectos. Pero sí te voy a decir una cosa. Todo lo que Dios permita, lo va a hacer por algo. Todo lo que sea necesario que suceda, tiene que suceder porque el ministerio tiene que estar rodeado de gente madura, no niños fluctuantes, no neófitos. Gente madura que sabe soportar tiempos fuertes de aflicción, tempestades. Cualquier cosa pueda venir a tu vida, que pueda venir a tu vida, es un desarrollo de tu carácter. Tu carácter tiene que desarrollarse. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentar cosas difíciles. Ahora que fui a Guatemala, enfrenté cosas difíciles. Sin embargo, Dios me llevó y me trajo con victoria. Dios me llevó y me trajo con victoria. Entonces, cuando estamos caminando en la voluntad del Señor, todo es posible. La gente de Guatemala decía, es increíble cómo llegaste hasta acá. Es increíble cómo Dios te trajo hasta acá. Estamos impresionados. Esas fueron las palabras de los guatemaltecos. Personas sencillas, personas humildes. Híjole, yo me quedé impactado de estas personas con un corazón que aman al Señor, personas que reconocen la posición y el llamado de otros. ¡Wow! Increíble. Yo veía al apóstol Manuel, que es una persona que es un corazonzote, es un corazón, es una persona hermosa, es una persona hermosa de corazón, servidor. La gente que está a su alrededor no se molesta en decirle apóstol Manuel. Tu función la honramos y la abrazamos y la creemos. Así, con esas palabras, wow. Yo quedé impactado de cómo están funcionando las cosas en ese ministerio. Quedé impactado de cómo Dios está haciendo cosas en ese ministerio. Y las personas que están debajo, humildes, sencillas. ¡Wow! Personas que reconocen lo que Dios da a un hombre. Eso es lo que vale, lo que cuenta. El saber entender que Dios funciona de una manera y que podamos caminar y que podamos llegar a nuestro destino con el éxito del Señor. No con nuestro éxito, no con proyectos de mega iglesias, proyectos de crecimiento. Proyectos de mega iglesias y crecimiento, te puedo decir que mucho porcentaje de eso no viene del Señor. Algunos sí, pero otras en el camino se pierden. Otras se pierden en el camino. ¿Por qué? Porque no saben entender los principios de la función dentro de los 5 ministerios. Y Dios quiere que los ministerios duren generaciones tras generaciones. Quiere que nuestras familias crezcan en los ministerios de generación tras generación y que no se desvíen del camino y de la voluntad del Señor. Vamos a orar en este momento. Yo pido al Señor que este día pueda haber una clara comprensión de esta revelación que Dios puso en mi espíritu para este sábado. Que tú puedas entender que el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas como ministerio es llevar este ministerio a que todos conozcan que Cristo es el que reina, que gobierna. Y si lo ponemos a través de unas insignias de CCA, no estamos elevando una organización simplemente como una empresa. Nos estamos nombrando
para que la gente nos identifique, ¿verdad? Ellos son de Centro Cristiano Avivamiento, pero a final de cuentas, Cristo es la principal cabeza de Centro Cristiano Avivamiento. Él es el que rige, el que gobierna, el que dirige. Pero la Biblia dice que el aceite fluye de la cabeza a las barbas. Así es que va a fluir a través de la función apostólica a los demás ministerios. Y vamos a orar en esta tarde para terminar esta reunión. Padre, en este momento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, que aunque a mí me costó aceptar esto, yo acepto mi función apostólica. Yo la acepto, Señor, porque tú la has revelado a mi vida. Y no hay hombre que la pueda desviar o quitar, porque tú me la pusiste en las manos hace más de 25 años. Y yo hoy la acepto, la recibo, la abrazo con todo mi corazón y la implanto en bendición para aquellos que están siendo fieles a este ministerio apostólico. Yo implanto en el nombre de Jesús bendición, protección sobre ellos, protección sobre protección en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que tú guardas sus familias, guardas sus casas, guardas sus hogares. Y cada vez que yo vaya a Juárez o a Albuquerque, serán visitas apostólicas para los ministerios que tú has, Señor, implantado desde tiempos atrás en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en este momento te doy gracias. Gracias por lo que estás haciendo en CCA, lo que vas a hacer en Europa, en Guatemala, en Centroamérica, en Uruguay, en Panamá, en Ecuador, en Costa Rica, en Colombia. Gracias por las invitaciones a Panamá, Señor. Gracias por las invitaciones a Ecuador, a Uruguay, Señor. Gracias, Señor, por las invitaciones a otras partes del mundo que se abran literalmente, no solo para mi vida, sino que en el futuro, Señor, de CCA, estaré enviando en tu nombre a ministros de CCA para cumplir un propósito en Centroamérica, en Estados Unidos y en Europa, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, te doy gracias en este momento por tu bendito poder, tu favor y tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hoy siento una unción poderosa. Siento una unción poderosa y bueno, voy a saludarles antes de quedar casi despedidos. Hermana Rosaura, Dios la bendiga. ¿Cómo está? Pastora Rosaura, un saludo. Estoy muy bien, pastor. Dios le bendiga. Ok. Lupita Rosas, con Pastora Lupita Rosas, Dios la bendiga. ¿Cómo está? Muy bien, pastor. Gracias a Dios. Muy bien. Gracias. Dios le bendiga. Pastora Mónica, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Saludos. Saludos. Servidora Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Saludos. Saludos. Hermana Mari Castillo, que es servidora. Amén, pastor. Muy bien. Lo amamos, pastor. Gracias. El abrazo. God bless you, pastor. Lo amamos, pastor. Lo amamos. Gracias por esa palabra. Dios le bendiga. Pastora Jackie. Ok. Pastor Isaac, Dios te bendiga. God bless you, Pastor. How are you? Pastor? Hello? Pastor. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you, Pastor. Yeah. Hello. That was ¿Sí a me escucho? tremendous. God bless you. Yeah, Pastor. Pastor Isaac, Dios te bendiga. ¿Cómo está? Bendiciones, bendiciones. Se está cortando, se está cortando. Ok, Dios les bendiga a todos. Grandes ministros de Cristo. Gracias a Dios por sus vidas. Les amo. Gracias por estar aquí en contacto, aprendiendo esta poderosa lección. Y vamos a más en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén, amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Bueno, Pastora Mónica, ¿quiere hacer una oración antes de terminar, por favor? Claro que sí, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, por la palabra que nos has hablado el día de hoy, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tus cuidados sobrenaturales sobre nuestras vidas, Señor. Que esta palabra quede sembrada en el corazón, Señor. Señor Jesús, como un cuerpo en Cristo que somos, Señor, con la importancia que tenemos. No nadie más que otro, Señor, sino todos iguales delante de ti, Señor Jesús. Señor, damos gracias por los llamados que aquí hay representados, Señor, porque cada uno tiene una función diferente, pero todos son importantes para ti, Señor. Yo bendigo a cada persona, Señor, que aquí se representa, Padre Santo, el ministerio que desempeña, Señor, que lo hacen con amor para ti, Dios. Bendíceles en todo lo que hacen, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, termino diciéndoles que les amo y les felicito. Para mí su asistencia es de mucha importancia y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Les amo y les extraño y pronto nos vemos por allá. Dios les bendiga. Bye bye. Besito a todos y Dios les bendiga. Bye. Amén. Yeah. Cuídense mucho, les amo. Igualmente.